Bueno, para mí la pregunta fundamental, retomando algunas de las cuestiones que había dicho Ricardo Sidicaro, tiene que ver con si es posible un Estado sin nación. ¿Es posible un Estado sin nación? Y me parece importante explicar esta idea de nación, de identidad colectiva. Yo recordaba una vez cuando daba clase, y creo que lo escribí también, que me acordaba de una anécdota que cuenta Lucio B. Mansilla cuando en 1865 va viajando en una galera desde Mendoza hasta Córdoba. Cuando llegan al Río Cuarto le dicen que los paraguayos invadieron Corrientes. Entonces Mansilla dice, Lucio B. Mansilla, hijo del general Mansilla, oficial de San Martín, de una familia bien puesta de la ciudad de Buenos Aires, que reivindicó, pese a ser sobrino de Rosas, la caída de Rosas y reivindicaba la Constitución del 53. Estamos en 1865. Ya ocurrió lo constituyente del 53. Y en ese viaje, cuando Mansilla, inquieto, está preocupado, quiere llegar a Córdoba a ver qué pasó, por qué Solano López invadió Corrientes, llegan a una posta, que es la posta del Molle, y Mansilla le dice al viejo, al que está al cargo de la posta, le dice, vio amigazo, los paraguayos invadieron Corrientes. Y él contesta, el puestero, bueno, para mí, ¿y a mí qué me importa si es otro lugar? Yo no me hago cargo, dice el tipo, no me interesa, acá estamos bien. Y Mansilla escribe y dice, qué crisis moral que tenemos, este hombre no se da cuenta lo que significa la invasión de Corrientes. Y para mí es muy importante eso, porque realidad es el indicador de cómo se va construyendo una identidad nacional. No importa si la identidad nacional no se construyen idílicamente las identidades nacionales, se construyen cuando uno analiza muchas veces contra los buenos prejuicios que tenemos nosotros acerca de la construcción de la nación. A mí me gustaría ver qué es lo que pasaba acá. Había una constitución en 1853, pero todavía no había, en el sentido clásico, instituciones que tuvieran alguna capacidad de ejercer el monopolio de la violencia legítima en todo el territorio. En el sur, las tropas del cacique Calfocurá, que no eran pocas, eran heterogéneas, digamos, pero no eran pocas, llegaron a atacar hasta la localidad de 9 de julio, en 1870, el último balón, con 6.000 guerreros, no eran poca cosa. Cuando se produce la Guerra del Paraguay, en este momento que le preocupa a Mansilla, hay un alzamiento, es el alzamiento de los colorados, los hermanos Sá, Vélez, Felipe Varela, deserciones no orgánicas en términos políticos de las guardias nacionales. Pero sin embargo, la Guerra del Paraguay, que es una guerra trágica, tiene un elemento fundamental en la construcción de la identidad nacional. En principio, ¿por qué? Porque los jóvenes unitarios querían reproducir lo que veían como una práctica honorable que habían tenido sus padres, que era la participar en guerras, la idea del valor. Tenían que ser valerosos y tenían que participar en una guerra. Una guerra triste, por supuesto, pero los jóvenes unitarios, el hijo de Sarmiento, Dominguito, el mismo Lucio B. Mansilla, digamos, van a participar de la Guerra del Paraguay. ¿Y qué tiene la Guerra del Paraguay? Que es un elemento que es absolutamente aterradora, lo que ocurre con la población paraguaya, pero sin embargo, en términos de lo que nosotros queremos analizar, ¿qué es lo que pasa acá?
se construye un ejército moderno. Se construye un ejército moderno con capacidad de combate. El cuestionado general Roca es un combatiente de la Guerra del Paraguay. En la Guerra del Paraguay, Roca pierde a su papá y a sus dos hermanos. Asciende a coronel, digamos, después de Curupaytí. Es un hombre con experiencia de combate. Hay modernización en las armas. ¿Cómo derrotan la sublevación federal? Y la derrota a un ejército más profesionalizado con la experiencia que está teniendo en la Guerra del Paraguay. Entonces, logran el Estado, o ese protoestado, extender su capacidad de dominio sobre una parte del territorio. La cuestionada, problemática, derrota de Calfucurá, sobre todo en la zona sur, a partir de la experiencia del ex guerrero del Paraguay, que tiene combatientes profesionales que se habían formado en la Guerra del Paraguay, produce la derrota de las fuerzas que fuertemente encabezaba Calfucurá. Con lo cual, digamos, se genera un territorio donde eso que llamamos las instituciones del Estado tienen una presencia cada vez mayor. El monopolio de la violencia legítima, no estamos hablando de miradas angelicales de la sociedad, estamos hablando de órdenes, sistemas de dominación. ¿Cómo se constituyó este sistema de dominación? Que tiene una parte coercitiva, que gana guerras, derrota las rebeliones de los caudillos, derrota las rebeliones indígenas del sur del país. Pero además tiene otra apuesta fundamental, que es la apuesta, no solamente hay violencia física legítima en un Estado, sino que hay violencia simbólica. Digamos, para decirlo, ¿cómo se construye un Estado? Se construye con lo que decía Ricardo, vos tenés que tener creencia que sos parte de algo. Borges decía en un momento que la nación es una cuestión de fe. Bueno, efectivamente, la nación es una cuestión de fe. ¿Y cómo se construye esa fe colectiva? Bueno, hay dos herramientas fundamentales en la construcción de la nación argentina, que son la Ley 1420 de Educación Laica, Gratuita y Obligatoria de 1884, donde, el símbolo es la creación de la Escuela Normal de Paraná. La Escuela Normal de Paraná es la primera escuela de formación de maestros y se van a replicar. Si uno mira hoy en día y va por cada capital de provincia, se va a encontrar en cada capital de provincia un viejo edificio de corte palaciego que son las escuelas normales. Las escuelas normales eran imponentes, hay que ver, fines del siglo XIX, en aldeas que todavía tenían una cosa campesina, se armaba algo así como el Palacio de Versalles. Y el Palacio de Versalles de Salta, el Palacio de Versalles de Catamarca, el Palacio de Versalles de... y ahí iban personas que formaban maestros. Eso generó una cuestión realmente, en términos estructurales, fue una política activísima, una política muy activa de la generación del 80. La política muy activa de la generación del 80 se acompañaba ¿de qué? De una historia argentina que habían construido Mitre y Fidel López. Así son las cosas en los sistemas de dominación. A uno le puede gustar más o menos la historia que construyó Mitre y López. Pero la historia de Mitre y López fue la que fue un elemento fundamental en la construcción de una, como diría Borges, una fe, digamos, que contuviera esta idea de nación. Efectivamente, ahí se aprendió a ver qué era el 25 de mayo, qué era el 9 de julio, aparecían las fiestas patrias. Las fiestas patrias, yo decía, al puestero del Molle, que Mansilla interroga en 1865, lo más probable es que él recordara cosas, pero recordara cosas de algún soldado que le contó que peleó con San Martín,
Probablemente tenían más cercanas las peleas, la muerte de Quiroga, su identidad quizás federal, pero no se sentía argentino. Cuando vos tenés la escuela pública y otro elemento fundamental, que es el servicio militar obligatorio impuesto en 1902-1903 por el general Richeri. Servicio militar obligatorio. Ley 1420 son dos herramientas de nacionalización. Servicio militar obligatorio que tiene que ver con, como se llamaba en ese momento, los médicos higienistas. Tenemos que saber cómo es la salud de la población, tenemos que educar a los bárbaros, tenemos que decirle que se tienen que levantar a la mañana, se tienen que bañar, se tienen que lavar los dientes, y cómo se tienen que comportar en la vida. Bueno, y además hacerles jurar una bandera a personas que muchos de ellos eran hijos de extranjeros y otros eran hijos de paisanos federales que estaban en algún lugar o en el otro y que tampoco todavía tenían una idea de nación. Y de pronto, en ese espacio que es el servicio militar obligatorio, te dijeron, vos sos parte de esta nación. ¿Más o menos efectivo? Bueno, más o menos efectivo. Yo creo que es efectivo. Y voy a decir, ¿cómo es efectivo esto? ¿Por qué es efectiva esta creencia en unas ciudades, las grandes ciudades argentinas, portuarias, como Buenos Aires, como Rosario, como Bahía Blanca, eran verdaderas babeles, eran las babeles. Digamos, ahí estaban idiomas diferentes, religiones distintas, maneras distintas de vestir, pero había algunas cosas en común. Algunas cosas en común tenían que ver con los nuevos profetas que hablaban de que iba a venir un mundo nuevo. Digamos, principalmente en ese momento anarquistas. Anarquistas que decían, va a venir un mundo nuevo, y que además tenían una muy buena empatía con el mundo popular, porque es un discurso romántico, es un discurso que reivindica el valor personal, reivindica la guapesa, reivindica la cultura popular, pero había otro elemento fundamental también, que era el del progreso. La realización de expectativas de progreso, que vos venías de los lugares más pobres de Europa, de la emigración rural urbana, de campesinados que tenían improntas casi feudales, y de pronto llegabas a una ciudad. Habías hecho el servicio militar obligatorio, te habían colgado una escarapela y tenías a vos mismo o a tu hijo que iba a una escuela. No se podía creer. No se podía creer. Entonces, mira, yo voy a contar una historia que tiene que ver con una cosa familiar. Mi familia materna es de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, de Carlos Casares. Ellos eran de ascendencia ítalo-francesa y habían llegado muy temprano. Mi abuelo, que ya era hijo del inmigrante, recibe con algarabía una cuestión simbólica de la que quiero hablar, que es muy importante, que tiene que ver con la idea de que uno se quiere nacionalizar. En esa colectividad, donde había una fuerte colonia judía, digamos, había un pueblito que se llamaba Mauricio Hirsch, por el que lo había comprado el barón Hirsch, para que muchos de los judíos que estaban bajo el imperio de los zares perseguidos vinieran a hacer la América. Bueno, yo tengo una foto de un amigo de mi abuelo, que era el ruso Sadowski, como le decían, el ruso Sadowski, que que era fotógrafo en el pueblo, porque muchos de los migrantes esos no eran campesinos, sino que eran, digamos, pequeños urbanos, comerciantes. Y de mi abuelo, todos disfrazados de gauchos y de chinas, todos después de haber bailado el pericón nacional. Y se sentían nacionales y hablaban de que querían ser argentinos a toda costa. Ese momento es un momento de construcción de la fe en la nación. Coadyuvan muy fuertemente la ley 1420, porque de pronto vos te das cuenta que vos venías de una aldea de Calabria, de una aldea polaca, de una aldea gallega, y de pronto
no tenías una escuela a 300 kilómetros y si podías llegar no ibas a entrar. Y de pronto vos te das cuenta que estás en el medio de Catamarca y hay una escuela cerca de tu casa y que vos podés mandar a tu hijo. Eso es la impronta de esa política fuerte de la ley 1420. Entonces, ahí te dicen cómo es la nación. Ahí te dicen que San Martín cruzó los Andes, te enseñan la marcha a la bandera, te enseñan el himno nacional y te hacen jurar, sos chiquito, te hacen jurar la bandera. Bueno, eso es una impronta muy fuerte en la construcción de una idea de nación. Pero faltaba algo más todavía que el servicio militar obligatorio, que es puro impronta del protoestado, digamos. Faltaba algo más y ese algo más lo da Lugones. Leopoldo Lugones, que era un nuevo tipo de escritor, no era el escritor como Sarmiento, que era militar, político y que además escribía, o como Mansilla, sino que era el escritor profesional, moderno, como le llamaban el escritor nacional. Era como el primer escritor nacional que cantaba a la riqueza de la patria agrícola-ganadera, pero también hacía una reivindicación del héroe singular americano en la lucha por la independencia, que era Güemes, digamos. La guerra gaucha. Entonces, Lugones tiene una idea muy interesante, que es, hay un folleto escrito por un simpatizante federal que se llama José Hernández, que se anda leyendo por todo el mundo campesino y que además no solo eso, sino que lo leen los inmigrantes, porque los inmigrantes son muchos de origen campesino y tienen en su cabeza la idea del rebelde individual. Como diría un historiador que se llama Hobsbawm, que habla de los rebeldes primitivos, esas poblaciones campesinas que no tienen posibilidad de estructuras políticas que los representen, sienten empatía contra el único que se puede rebelar, el que se va a la montaña, el bandolero, o el rebelde desertor del Estado, que es Martín Fierro, digamos, el que se alza frente a la autoridad. Lugones da 6 conferencias en el Teatro Odeón ante toda la élite política y la naciente élite intelectual, poniendo al Martín Fierro como el libro de la argentinidad. No era fácil hacer esa operación porque era un libro menor, un libro leído y hecho leer por gente que no sabía leer del mundo popular, leído muchísimo. Era un éxito popular, era como una telenovela, el Martín Fierro, la ida y la vuelta. Cuando Lugones, que es toda una autoridad, porque la Argentina quería ser moderna y querían tener, como en Europa, querían tener sus poetas, querían tener sus cosas, bueno, tenían un poeta que era modernista y que era reconocido, que era Lugones, él dice, pero tiene mucha imaginación para explicar por qué tenía que ser el Martín Fierro. Y tiene una mirada muy interesante porque dice, nosotros no somos modernos, pero no somos el utilitarismo vulgar de los norteamericanos. Nosotros dependemos de la gran tradición grecolatina. La tradición grecolatina, y ahí construye una especie de personaje mítico que tiene que ver con su idea del gaucho. Bueno, yo digo, para mí Lugones es muy importante porque le da legitimidad ante la élite política recién constituida y ante la élite cultural a un elemento que tiene una obra que tiene gran repercusión popular y la convierte en la obra canónica argentina, que es el Martín Fierro. Entonces, Hernández dice, toda nación, porque es consciente él de cómo diablos se hace para construir una nación con el carnaval carioca que es la sociedad argentina. Entonces, él habla, y yo digo, está pensando en mi abuelo, el tipo dice, habla de la plebe ultramarina. ¿Cómo hacemos para nacionalizar, utiliza esa palabra despectiva, la plebe ultramarina? ¿Cómo hacemos para nacionalizar la plebe ultramarina? Bueno, hay que hacerles creer que son parte de esto. Y esto no es difícil porque este folleto
tiene además estas características que a mí me parecen relevantes de una identidad nacional. Estuvo una operación cultural, la de Lugones, que además ya estaba teniendo éxito y ahora lo que hace es legitimarlo frente al mundo de la élite. Entonces, retomando, servicio militar obligatorio, ley 1420, canonización del Martín Fierro por Lugones, hay una fe en la nación. Y bueno, después eso se concreta en instituciones que tienen que ver con este estado problemático, y sí se conecta porque la idea de educar al soberano era muy fuerte, y la idea de educar al soberano incluía también un poderoso sistema de salud que se extiende muy tempranamente en la Argentina. Si uno mira los hospitales de provincia, también va a ver que, ni que hablar de los hospitales de la capital federal, de Buenos Aires. No, los grandes hospitales de Buenos Aires son la generación del 80. Y si uno escucha a algunos de los abanderados de la salud pública, como Gutiérrez, como el doctor Ricardo Gutiérrez, el doctor Ricardo Gutiérrez decía una cosa muy simpática. Él muchas veces atendía a niños pobres porque la iban a buscar las damas de beneficencia. Cuando él fue a Francia, dijo, no, esto no es la manera de atender a los ciudadanos. Los ciudadanos se atienden en tanto ciudadanos, no en tanto pobres. Yo estaba atendiendo personas en tanto pobres. Tienen que existir instituciones que atiendan a las personas en tanto ciudadanos. ¿Qué es eso? El hospital público. Bueno, y ahí está. Vos ves el hospital Rivadavia, lo que era el hospital Rawson, todas estas grandes construcciones son de esa época. Entonces, hay una estructura objetiva muy fuerte que tiene que ver con las estructuras de este estado problemático que se generan en ese momento histórico y que, digamos, heridas sobreviven hoy en día porque en ese momento fueron poderosísimas. Lograron una población alfabetizada prácticamente con apenas un 2-3% de gente afuera. Eso fue un fenómeno extraordinario. Entonces, ese es un momento para mí de gran construcción, con todas las idas y vueltas, que tiene que ver con que efectivamente muchas otras instituciones fueron debilitadas, y es interesante porque forma parte de la cultura picaresca de la Argentina. Nunca nadie en la Argentina creyó demasiado en la autoridad estatal. Bueno, tenemos un héroe que es el Martín Fierro, que es un desertor, digamos. Nuestro héroe cultural es un desertor y es alguien que se alza contra la autoridad que lo va a reclutar en una leva para ir a pelear en el desierto. Entonces, el desertor es nuestro héroe nacional. Entonces, hay una picaresca de mirar, sí, estamos acá, creemos, hay policía, sí, pero nunca fue muy bien vista la institución policial. Hubo otros momentos que fueron mejores vistos que ahora, por supuesto, pero siempre hubo una picaresca acerca de que no era bueno. Si vos tenés esa mitología detrás, no podés ser muy simpático con la cuestión de la autoridad policial, que en un momento era más suave, entonces en las grandes ciudades uno podía convivir más tranquilamente. Con respecto al ejército, yo creo que el ejército tiene momentos en que puede construir alguna idea de que se es parte de algo más general. Pero yo creo que aunque se haya ignorado tanto por parte del peronismo como del antiperonismo, el bombardeo del 16 de junio es un hecho inmoral que prácticamente desautoriza la posibilidad de construir una moral colectiva nacional por parte de la institución nacional que es las Fuerzas Armadas. Es muy difícil levantarse de eso. Yo creo que, aunque no se percibe inmediatamente, insisto, porque por distintos motivos ese bombardeo no fue denunciado terriblemente, aún en su propio momento. Por supuesto por los antiperonistas, porque para los antiperonistas muy honorables, gente que era muy honorable, muy respetada y qué sé yo,
Cuando uno ve en los historiadores cuáles son los hechos significativos de violencia que ocurrieron en el peronismo, te cuentan la quema de iglesias, que fue un hecho, la verdad que menor, aunque tenga un peso simbólico importante, que surgió de algunos grupos minoritarios como respuesta al bombardeo del 16 de junio. Entonces, y el peronismo, por una cuestión de que quería calmar en un primer momento a las Fuerzas Armadas, no lo puso en su lugar terrible, de hecho inmoral, que era el bombardeo a población civil en un día de trabajo, en un mediodía. Es un hecho que es muy difícil de levantar. Y mi hipótesis es que en la sensibilidad de esa heterogénea y compleja cosa que fue la sociedad argentina, queda eso como un elemento muy difícil de lograr unidad de sociedad. Una institución que debía ser reconocida por todos, ya no hay que llegar a la dictadura del 76. Yo digo, ya el bombardeo me parece que es un hecho fundamental. Entonces, por supuesto, digo que hay desconfianzas de las autoridades, la ley, bueno, la ley es algo que está, pero que también se puede burlar, eso forma parte de la picaresca argentina, desde siempre. Pero sin embargo, insisto, estaba el sistema de salud, estaba el sistema educativo, estaba la cuestión cultural, eso era fortísimo. Ahora, yo creo que hay un símbolo extraordinario que es el deterioro de la creencia en un colectivo. Es un proceso complejo que uno tendría que encontrar una cantidad innumerable de hechos como indicadores. Pero a mí me parece que está muy bien resumido en el hecho que se llamó el corralito. El corralito es un momento en que aquellos que eran los más creyentes, los más subordinados del sistema de educación, del sistema de dominación, que eran esos sectores medios integrados, cuando ya se empezaba a producir una fuerte desintegración que había empezado con la dictadura militar, la desproletarización en la Argentina, todavía existía un grupo que se agarraba a sí mismo, que eran sectores medios integrados. El pequeño comerciante, digamos, el profesional más o menos agarrado, qué sé yo, que quería creer fervientemente en estas cosas que eran muy difíciles de creer, como algunas cosas de las instituciones del Estado, en las leyes y qué sé yo. Seguramente muchos de los que salieron a golpear los bancos un año antes miraron con desconfianza a los sectores populares que salieron a hacer piquetes. Pero apenas un año después, un señor bien vestido, de 58, 60 años, que seguramente tiene una tienda en algún barrio de la ciudad de Buenos Aires, gritaba como un desaforado tirando piedras a una institución bancaria. Señoras que quizás habían sido honorables maestras y probablemente directoras de alguna escuela pública, gritaban también desaforadas como en un programa, en un reality show televisivo. ¿Qué es lo que había pasado? Ahí yo creo que hay muchos momentos en que se burla la idea de la posibilidad de construcción de una identidad colectiva. Pero ese momento tiene una fuerza inconmensurable, porque es la burla a los creyentes. Ya los muchachos y chicas que habían sido producto del proceso de desproletarización, los que habían vivido la humillación de la vuelta de la guerra de Malvinas, todas esas cosas son destrucción del colectivo, destrucción de la identidad. Vos mandás, como decía Ricardo hoy, una idea fundamental en el ideal de la construcción de un Estado-nación, es que vos vas a dar la vida por este espacio, por eso jurás la bandera. Vas a dar la vida por este espacio y cuando volvés te humillan y te tratan. Vos fijate, cuando vos ves los países imperialistas, por más que tengan el Estado que tengan, el Estado puede ser democrático, autoritario, pero
tienen ceremonias frecuentes de honra a sus caídos, porque Inglaterra, Estados Unidos, Unión Soviética, tienen muertos a patadas porque participan frecuentemente en guerras. Entonces, vos fijate que se tomaban, ahora hay un problema complicado, yo creo, en Estados Unidos, pero se tomaban muy en serio la idea de el homenaje a sus veteranos. Los ingleses se tomaban muy en serio el homenaje a sus veteranos. Cuando vuelven los muchachos de Malvinas y son prácticamente ignorados, eso es un quiebre absoluto en la posibilidad de la idea de construcción de un colectivo. Digamos, ¿cómo vas a creer en una nación que te manda a pelear y que cuando vos volvés nadie te da bolilla? Y para humillación mayor, algunos de los héroes que hubieron efectivamente, porque hubo corrupción en oficialidad, hubo situaciones realmente vergonzosas, pero hubieron soldados que combatieron heroicamente, que paradójicamente fueron condecorados por las Fuerzas Armadas inglesas. Un muchacho que es de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, de Mercedes, que era un remisero, humilde, campesino, que detuvo con una ametralladora a prácticamente un batallón. Digamos, después de ocurrido el hecho y analizado por los oficiales ingleses, dijeron que era realmente un acto de valor extraordinario que debería ser condecorado. Y lo condecoraron. Acá era un pobre tipo que seguía manejando un remis por 2 mangos en la ciudad de Mercedes. Bueno, esos hechos son terribles. Y esos hechos tienen que ver con la población que ya estaba quedando afuera. Pero como si esto fuera poco, como dicen los vendedores ambulantes, también se castigó a la población, a los últimos creyentes. ¿Quiénes eran los últimos creyentes? Los que habían depositado sus ahorros y que les dijeron que un peso valía $1 y que les iban a devolver las cosas. Esos eran los que tenían más dinero, ya les habían avisado antes y lo sacaron antes. Pero los últimos creyentes fueron vapuleados, humillados, y vimos ese triste espectáculo de personas que quebraron su tradicional estética moderada, actuando desaforadamente como actor de un programa televisivo, tirándole piedras a los bancos que tuvieron que poner vallados. Si quedaba una idea de cuál es el proceso de destrucción del colectivo, está ahí. E insisto, es un proceso. Lo de Malvinas es terrible. Lo que hizo el Estado ilegal, porque vos podés tener un Estado autoritario y represivo, pero que sea legal en términos jurídicos. Lo que hizo el Estado de las Fuerzas Armadas en el año 76 es que construyó un Estado ilegal, porque construyó campos de concentración ilegales y produjo torturas a los revolucionarios civiles y, lo que es más terrible, el secuestro de sus hijos. Entonces, esos actos de ilegalidad, ¿cómo levantás la idea de que vos formás parte de un colectivo cuando producís esos hechos de terrible ilegalidad desde esa estructura que se llama Estado? Entonces, yo creo que efectivamente la pregunta es, ¿se puede reconstruir estructuras estatales? ¿Se puede reconstruir estructuras estatales? Creo que sí, pero claro, tenés que reconstruir colectivos, porque lo más dañado tiene que ver con la idea de nación. Lo que más se dañó fue la idea de nación. Y ahí vemos nosotros que por eso existen fuertes sindicatos estatales en la Argentina. ¿Por qué? Y porque tienen instituciones como las de salud, como la de educación, como en otro momento existían fabricaciones militares, como existía la flota fluvial del Estado argentino, como existían los astilleros de Río Santiago, como existían un conjunto de instituciones estatales que generaron sindicatos poderosísimos del Estado. ¿Por qué? Porque había estructuras que tenían que ver con eso. Ahora bien, en un contexto donde se produce un tamaño agujereamiento a la identidad colectiva, la idea de nación quedó realmente terriblemente deteriorada.
Entonces, yo creo, sinceramente, que una apuesta política general de todos, de los sindicatos, por supuesto que el sindicato tiene que pelear por sus cosas puntuales y tiene que pelear por el derecho del salario del trabajador, pero todos lo sabemos, los sindicalistas honrados también, sabemos que esto tiene que ser enmarcado en un discurso de venimos de una catástrofe. Si no nos damos cuenta que venimos de una catástrofe, que es un proceso que tiene la frutilla del postre en Milei, pero el proceso empieza con la derrota sufrida por las expectativas de cambio que existieron en la década del 60-70, digamos, con la reorganización de ese estado problemático durante la dictadura y con el símbolo extraordinario que es que el partido que más había aproximado instituciones del Estado problemático al conjunto de poblaciones que no podían acceder, que es el peronismo, digamos, es el encargado de desarmar las instituciones estatales. ¿Cómo se levanta uno de que el peronismo, que era la sensibilidad del mundo popular, de la integración del mundo popular, produzca la reestructuración, digamos, la venta gratis de las joyas de la abuela de todas las instituciones del Estado? Después de los 90, todo lo demás es una especie de remar en dulce de leche, porque después de los 90, el que está en una función de gobierno tiene una extremísima debilidad en términos objetivos y ni que hablar en términos subjetivos y culturales, porque, digamos, están destruidas también las identidades culturales. ¿Esto es un discurso pesimista? No, es un diagnóstico que es irremediablemente pesimista. Pero las políticas que tienen que ver con las posibilidades de cambio no se construyen disfrazando el pasado, se construyen diciendo crudamente cómo son las cosas, y es lo que posibilita que uno diga, bueno, hay trabajadores informales. Bueno, viejo, hay trabajadores informales en el Estado. Yo trabajé en el Estado como trabajador informal. Hay gente que hace 15 años, 20 años, que son factureros. Entonces, nadie llamó la atención. Bueno, hay que llamar la atención sobre esa situación que me parece terriblemente perjudicial. Cuando uno no tiene colectivo, cuando uno tiene debilidad de las fuerzas políticas que en otro momento tenía, uno hace lo que puede, digamos, uno hace lo que puede. En realidad, una ley sociológica diría que uno hace más lo que puede que lo que quiere, aunque lo que quiere es muy importante para hacer un cachito de lo que puede.